Desde que se dio este proceso de transición en México, la Iglesia Católica ha asumido una posición muy crítica en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también lo mismo en los estados donde Morena está gobernando. Para hablar un poco de este tema, quisiéramos presentarles un fragmento de un video para dar es una especie de introducción para después abordar ese tema con mayor profusión. ¿Cómo estarán viendo ya la conferencia episcopal y todos los sacerdotes el desastre del gobierno que, sin mencionar nombres y sin decirnos ni forzarnos, vota por este, vota por otro, pídele a Dios la luz para votar con responsabilidad? Primero, que todos votemos. Segundo, con responsabilidad. Nunca habíamos estado tan mal. Ni un solo voto para los irresponsables, para los de la cultura de la muerte y de la división. Quiero agradecer al maestro Luis Magaña Cuellar, quien ha aceptado participar en esta entrevista. Él es un luchador social, ha participado en grupos de reflexión en la zona de Motzorongo y ahí tuvo la particularidad de conocer a un grupo, en este grupo de reflexión, a un grupo de sacerdotes que eran simpatizantes o son simpatizantes de la teología de la liberación, que como sabemos traen una visión distinta a esta forma que acabamos de ver, de entender la realidad de la iglesia actual. Luis, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Tulio. Así también al amigo Marco Antonio García, quien es un periodista de mucha experiencia. Ha estado aquí en Veracruz y actualmente radica en Guadalajara, desde donde nos podrá aproximar a una reflexión también sobre, desde el lugar donde está el núcleo más duro de esta visión de la Iglesia Católica, más de derecha. Marco, gracias por aceptar la entrevista, amigo. Pues Luis, con respecto del video, ¿cuáles son tus primeras observaciones que le harías a esta aproximación o a esta visión que están haciendo? Te diré que no me sorprende. Y no me sorprende porque gracias a mi participación hace años en un grupo que pertenecía, de sacerdotes que pertenecía a la teología de la liberación, eso me permitió poco a poco ir entendiendo el quehacer de la Iglesia Católica en México. Y bueno, luego lecturas, reflexiones. Nunca he sido un especialista del tema, creo que de ninguno, pero eso sí me ha llevado a una reflexión. Yo quisiera empezar con una reflexión de cómo he visto el papel de la Iglesia Católica en México. Yo creo que nos arrancaríamos desde la conquista. Voy a ser breve. Y digo que desde la conquista porque es cuando llega como imposición una religión a los territorios que hoy son de América Latina. Y esa llega con una visión de conquistadora bastante omisa ante las injusticias y las desigualdades que comienzan a practicarse ya con la esclavitud de los indígenas, con los efectos de la colonización. Y esta omisión, desde el origen de un sector institucional de la Iglesia original en México, produce su contraparte también, y tiene en esos momentos a personajes que defienden abiertamente al indígena y se oponen a la explotación y a la crueldad de que fueron objeto. Baste con mencionar a Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo en México, cuyo papel como defensor con altura de miras de los indígenas es inobjetable. Pero tienes a Pedro de Gante, a Bernardino de Sahagún, etcétera, etcétera. Y todos ellos se oponen y luchan a esa manera de crear una nueva religión en México, que es a través de la imposición y de la aceptación por parte del conquistador de todos los atropellos que podían cometer. Por lo tanto, ya desde estos orígenes nosotros vemos una iglesia que no es un monolito. Es decir, desde sus orígenes empieza a tener sus escisiones por la forma en que cada quien entiende su fe cristiana, cómo se vive el cristianismo.
pero las fricciones son permanentes, Iglesia-Estado. Viene la Revolución Mexicana, y en la Revolución Mexicana tenemos el mismo fenómeno. Es decir, curas que se oponen a todo cambio, que sí hay que decirlo siempre son la mayoría, y curas que se suman a un cambio porque consideran que el reino de Dios se construye primero en la tierra. Esto hace que se muestre cada vez, siempre, en estos grandes cataclismos sociales, una iglesia que parece como monolítica al exterior, pero que en estos momentos se ve que siempre está dividida. Es decir, hay dos visiones dentro de ella de cómo transmitir sus convicciones y su fe a la feligresía. Conclusión, la Iglesia siempre ha participado en política. Aquella frase que se le atribuye a Jesucristo de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sencillamente es una frase. En los hechos nunca la Iglesia ha estado fuera de la política. Es más, diría como corolario que en sus orígenes mismos mundialmente, hace 2000 años, porque es un emperador romano el que crea la Iglesia Católica con toda una estructura imperial. Y esa estructura imperial que prevalece en gran parte hasta nuestros días es la que va a ayudar a explicar más adelante en esta charla el por qué a veces los grupos progresistas dentro de la Iglesia están como minimizados. Muy bien. Marco, precisamente uno de los puntos que estableció Luis es que en el occidente del país es donde surge precisamente esta expresión más radical de la participación activa de la Iglesia en política, ¿no? La Iglesia reaccionaria. Y reaccionaria además, ¿no? Que tomó las armas finalmente. Ahí en Guadalajara, en la zona donde tú vives, ¿cómo se está, manifestando este tipo de activismo y estas expresiones, pues finalmente políticas, poco piadosas de la Iglesia Católica? Mira, Tulio, yo creo que lo primero que tendría que hacer es que la historia que Luis gentilmente nos plantea es cíclica, se vuelve a retomar, creo yo ahora, a encerrar un círculo con motes modernos, no tan radicales como en el pasado. Te explico. En la zona metropolitana de Guadalajara observamos y en la zona de los Altos de Jalisco una radicalización bastante severa de la Iglesia. Y pudiéramos decir que a partir del inicio de este año, al igual que los partidos políticos, la Iglesia Católica está empezando a hacer precampaña y campaña política para el evento tan importante que se avecina como la elección presidencial. Tú atinadamente comentabas las diferencias y los choques y las confrontaciones entre la Iglesia y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que ahora se ha establecido una batalla bastante muy bien organizada y muy bien orquestada por parte de la Iglesia para magnificar todos los graves errores del actual gobierno, que a mi criterio creo que no son pocos. Ellos han tomado los temas medulares como la inseguridad, como la corrupción, como el aborto, situaciones en las que la Iglesia sabe que toca membranas muy sensibles de la sociedad, en donde sin pretender ser muy profundos, pues se encuentran a flor de piel estas laceraciones tan graves y tan severas que se están dando. La radicalización de la sociedad, por ende, está manifestando brotes, incluso de tomar la justicia por sus manos, ¿no? Esto se da en estados tanto del norte como del occidente, como del sureste, en manifestaciones en las que hemos visto ello, ¿no? Y quienes más enarbolan la bandera de manifestar el repudio a esto han sido sacerdotes y representantes de la Iglesia. Marco, esa participación de la Iglesia
en el sentido de que está adquiriendo un discurso, digamos, contestatario a lo que está, a como ven ellos que está actuando el gobierno, lo aproxima mucho a los partidos de oposición, en particular el PAN y el PRI. Sí, y fundamentalmente creo que la Iglesia Católica está tomando como objetivo primero que las actuales autoridades, el caso concreto de Morena y toda la corriente de López Obradorista, dejen el poder porque han visto que son grandes amenazas para las posiciones tradicionales de la Iglesia. Eh, Luis mencionaba el juego que han tomado desde la historia los nuncios apostólicos de México. Y tomo como ejemplo el actual, Joseph Spitieri, quien en una gira que hace establece que debe restablecerse la ley civil y divina en México que se ha perdido, que no encuentra rumbo. En el mismo sentido, tenemos comentarios del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien además ostenta el título de presidente de los obispos de México, y dice lo mismo. Establece que el crimen organizado ha llegado a tal punto en México que absorbe a las sociedades y las obliga a ser como ellos. Y que esto se verá reflejado, lógicamente, en las urnas en el próximo proceso electoral. De esto se ha hablado mucho, Tulio, se ha dicho mucho, la oposición lo ha establecido, pero que los jerarcas, los voceros de la Iglesia Católica lo manifiesten, creo que tiene que tomar un punto medular de la atención de la opinión pública. Bien, Marco. Luis, hay un aspecto, digamos, que sale a relucir a simple vista, el hecho de que en la zona occidental del país hay una iglesia más retardataria, más reaccionaria, pues más dada a la confrontación, tanto verbal como en el activismo político. ¿Cuál es la diferencia entre las comunidades eclesiales de base que se dieron en la zona de Mozorongo, algunas partes del sureste del país, en contraposición con esa otra iglesia? Sí, mira, antes de responder esa pregunta quisiera yo comentar algo que ha dicho el compañero periodista. Todo lo que él dice es simplemente tener claro que la Iglesia siempre ha tratado de recuperar sus privilegios. Y yo creo que a partir del gobierno del fraudulento Carlos Salinas de Gortari, se le abrieron las puertas para que empezara ese proceso de recuperación de lo perdido en la medida de lo posible. Y eso llevó a que poco a poco, jerarcas y todo, se les consultara sobre las políticas nacionales. Es decir, eso de la separación Iglesia-Estado era solo una declaración, pero en los hechos cada vez había más vínculo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para entender el porqué de la reacción de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica en los procesos de elección actuales. Es decir, a partir de eso hasta Peña Nieto, la Iglesia era consultada permanentemente para tomar decisiones en cuestiones políticas, decisiones que afectarían a la nación. Cuando llega López Obrador, eso se acaba, hay que reconocerlo, y no solo eso, sino también los empresarios, que también decidían sobre el rumbo económico y político de México, son hechos a un lado. Obviamente es una jerarquía, ojo, no hablo de toda la Iglesia, es una jerarquía eclesial que está dolida porque ha sido hecha a un lado. ¿Y por qué lo digo? Porque si reflexionamos, el gobierno actual no les ha quitado absolutamente nada a la Iglesia Católica, a sus jerarcas, se les respeta completamente. ¿Qué han perdido? Lo que han perdido es
que ya no tienen esa injerencia en la política nacional a la manera en que vinieron teniéndola desde Carlos de Salinas hasta Peña Nieto. Entonces, quería yo decir eso porque creo que ayuda a explicar la virulencia. Otra puede ser, eso está todavía en el ámbito de mis hipótesis, no he podido comprobarlo, pero es muy probable, en la medida en que muchos de los grandes empresarios comienzan a pagar impuestos, no olvidemos que ellos también, como buenos cristianos, daban jugosas regalías a la jerarquía católica. En el momento en que ya tienen que pagar impuestos, muy probablemente un empresario dice: señor obispo, señor cardenal, discúlpeme, pero lo que antes les dábamos a ustedes, hoy ya no podemos darlos porque nos lo quita el gobierno a través de los impuestos y quién sabe a dónde va a dar. Eso obviamente, para mí es muy probable que eso también suceda, aunque en menor grado, y consecuentemente la jerarquía católica pues no está a gusto, porque fuera de eso no se les quita nada, como tampoco a los empresarios en este gobierno. La banca, ya lo vimos, tiene más ganancias en este sexenio que muchos de los anteriores. ¿De qué se quejan? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Tulio, me parece importante señalar que las comunidades eclesiales de base, que es el periodo que a mí me toca como joven vivir, realmente fueron una revolución de la Iglesia católica en términos de que es una nueva forma de ser iglesia. Yo quiero aclarar que yo no soy creyente, lo he dicho otras veces, pero siempre mi relación con estos grupos, que fue siempre muy respetuosa y fraterna, sí fui aprendiendo de ellos. Es decir, lo que conozco de ética originalmente a mis 22, 23 años de edad, viene de mi relación regular con estos grupos adscritos a la teología de la liberación. Las comunidades eclesiales de base tienen por principio, hasta donde entendí, interpretar los evangelios, interpretar las Sagradas Escrituras, pero en contextos reales concretos de cómo viven los pueblos. Y es a partir de allí donde, a través de la observación, la reflexión y las convicciones de justicia social, es como se van involucrando y generando grandes transformaciones. Es en Brasil donde surge esto con gran ímpetu y buena parte de la Iglesia participa de una manera decisiva y a partir de ahí se expande al resto de los países de América Latina. En ese sentido, las comunidades eclesiales de base son también como el antecedente de la teología de la liberación, que es otra forma una forma ya más acabada, más metódica de entender el vínculo de una fe cristiana, católica específicamente, con los pueblos oprimidos. Y para mí hay que trabajar mucho en eso y rescatar eso, porque su aporte ha sido esencial, aunque históricamente sean minoría en la Iglesia. Es decir, no todo es blanco y negro, pero por supuesto que hay periodos en que las minorías crecen un poco más o las mayorías se fundamentan más sólidamente, como es el caso de la época actual. Es decir, yo creo que en los años actuales la Iglesia Católica, la parte reaccionaria, ha ido cobrando más y más fuerza. Y en eso sí hay que estar atentos. Muy bien. Marco, el dato es que ya tenemos que cerrar esto porque lamentablemente se nos acaba el tiempo y este es un tema que pues, tiene muchísimas aristas y que podemos explorar en otros momentos. La circunstancia particular de la zona occidente donde estás viendo, ¿tú crees que vaya a incidir o esté incidiendo políticamente la Iglesia ya en la toma de decisiones del electorado, es decir, con ese discurso de confrontación y llamando a votar, como vimos al inicio de este programa, en contra del gobierno de López Obrador? Sí, yo creo que es un factor importante, va a influir de forma importante dentro del proceso electoral actual que tenemos. Coincido con Luis también en que compararía a la Iglesia Católica como con el ejército, es decir,
generales, coroneles y tenientes de la jerarquía católica son totalmente radicales. Las bases de la gente que está en los poblados, en las comunidades y demás, son más conscientes sobre los problemas reales sociales, de inseguridad y demás, pero hábilmente están tomando temas y puntos que influyen dentro de la sociedad por su crueldad, como la violencia, para que el voto tenga un sentido favorable a la actual administración. Segundo, creo que partidos como Acción Nacional y en mucho menor calidad ahora el PRI están siendo factor influyente por lo que se decía. Han perdido grandes privilegios la jerarquía eclesiástica y por ello esta lucha encarnizada y feroz que ha emprendido para lograr tratar de que sus privilegios vuelvan o se incrementen incluso, o sigan en un ambiente de maridaje que puedan seguir manteniendo el crecimiento, el poder económico, el poder de opinión y de influyentismo sobre las decisiones trascendentales del país. El punto medular, Tulio, que a mí me preocuparía es que se estire tanto la liga que pueda empezar a haber brotes de violencia social en ese sentido. El caso concreto de lo que sería los cristeros anteriores, ¿no? Que fue una manifestación muy clara de esto, en donde la manipulación de la iglesia hacia las clases sociales bajas, pues los utilizaban como carne de cañón. Creo que ahora pudiéramos llegar a puntos de eso, dado que los temas sensibles que se están explotando son reales. Me refiero, insisto, en la violencia, en la corrupción, en la desigualdad, en la falta de medicinas, etcétera, que hábilmente, también hay que decirlo, sectores de la sociedad, como los empresarios, como incluso en alguna parte investigadores catedráticos, han influido en fortalecer este odio, este enojo, esta inestabilidad que se está generando y que pudiera generarle realmente problemas de mayor trascendencia al actual gobierno, Tulio. Muchas gracias, Marco. Te agradezco que hayas aceptado esta entrevista. Esperamos convocarte y verte pronto con otros temas. Estaremos pendientes con esto. Y Luis, también, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y también pues estamos convocándote para una próxima. Claro, yo siento que se quedaron muchos lamentablemente no podemos extendernos más tiempo, pero sí hay que seguir en esto. Hay que seguir en esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. También a usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y en nuestra página web de la Jornada de Veracruz. Hasta pronto.